Vocación por la enseñanza. Nuevas herramientas para la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Qué gusto saludarles en este espacio de la A a la Z Puebla en Casa, que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de nuestras señales de SET Televisión, de SET Radio y de la red estatal de radiodifusoras. Como siempre, agradecemos la presencia de Alejandro Filiberto Yautensi Cruz, nuestro intérprete en lengua de señas mexicana, que esta semana estará colaborando con nosotros. Muchas gracias, Alejandro, por tu participación y tu apoyo. También recordarles que hay 2 líneas telefónicas que están trabajando desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, para que si usted tiene alguna duda con algún proceso educativo, pueda utilizarlas. Es el 22 22 29 38 20 o 22 22 29 38 25. Cualquier orientación que usted requiera de cualquier proceso que realiza la dependencia, puede hablarles en este horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Ahí le atenderán de cualquier nivel educativo, si usted es alumno, alumna, papá, mamá de familia, docente, cualquier integrante de la comunidad educativa puede utilizar estos teléfonos. Recordarles que ahora más que nunca estamos haciendo esta labor de equipo para evitar que haya más contagios. Ya se habla de una ola nueva con esto de las vacaciones de Semana Santa. Hay que ser conscientes, hay que estar en casa, hay que tener esta responsabilidad hacia nosotros y hacia todos aquellos que nos rodean con este pacto comunitario que implica 5 acciones muy sencillas, pero de verdad de suma importancia. La primera, lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón. Esto, si usted tiene una llave a la mano, jabón, hágalo, mucho más común que como lo hacía antes. Es muy importante que lo hagamos. Desinfectar y limpiar objetos y superficies de uso común también es muy importante, como mantener una sana distancia con aquellos que nos rodean, 1,5 metros, 2 metros, no tocarnos la cara, y la utilización del cubreboca cuando vayamos a salir de casa. No importa si estamos en la calle, si estamos en la fila de una institución bancaria, si vamos a comprar algo en una tiendita, no hay que quitarnos el cubreboca, no hay que manipularlo. Eso es muy importante, que nos cubra de nariz a boca, y llegando a casa, bueno, pues si es lavable, nos lo quitamos y lo lavamos, y si es desechable, lo desechamos. Recuerde que es una gran labor de equipo en donde me cuido yo, te cuidas tú, y entonces así nos cuidamos todos. Muy importante que todos estemos haciendo estas 5 acciones del pacto comunitario. Recordarles que ya son los últimos días para los trámites de preinscripción presencial a través de las CORDES, y la dependencia pone a su disposición el siguiente número telefónico exclusivo para dar información con respecto a estos procesos de preinscripción, que son para aquellos que vienen de otros estados, que vienen del extranjero o que por primera vez van a entrar al sistema educativo, o que van a pasar de un nivel al otro, de preescolar a primaria, de primaria a secundaria o de secundaria a nivel medio superior. Es el 22 23 09 55 60, repito, 22 23 09 55 60, y le atenderán en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Si usted quiere saber qué documentos necesita, dónde está la CORDE más cercana para llevar sus documentos, ahí le darán absolutamente toda la información, así que utilícela. Últimos días ya para este proceso de preinscripción. Y bueno, hoy nos da mucho gusto darle la bienvenida a la maestra Maribel Filigrana López. Ella es maestra en Educación y Necesidades Educativas Especiales. Maribel, qué gusto tenerte por aquí nuevamente con nosotros. Hola Nuria, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar también aquí en este espacio, y aprovecho a enviarle un saludo a todos los maestros y a todas las maestras. Gracias, Maribel. Y también te acompaña Carla Liliana Ixtepan Tejero. Ella es maestra en lectoescritura para la educación básica. ¿Cómo estás, Carla? Así es, muy bien. Muchísimas gracias y un gusto estar aquí con ustedes. Qué gusto tenerlas a las dos, porque además vienen a hablarnos de algo importante que está sucediendo justamente en este momento. A ver, Maribel, ¿de qué se trata? Bueno, comentarles y platicarles que se está llevando a cabo desde las 9 de la mañana el foro educativo. Obviamente se ha generado un espacio, la Secretaría de Educación ha abierto un espacio para la reflexión, para el encuentro entre los colectivos, donde participan docentes, participan directivos y participan supervisores, con la finalidad de reflexionar sobre las prácticas.
Entonces, bueno, el propósito del foro educativo es reflexionar sobre el desempeño profesional centrado en las acciones solidarias y el desarrollo integral de las y los estudiantes. Es un espacio de intercambio de experiencias y saberes del personal docente, directivo y con funciones de supervisión en cada uno de los niveles educativos de la educación básica y media superior en el marco de las acciones solidarias. Es un espacio también de encuentro, ¿no? Exactamente. Entonces, estamos en este momento, es un gran número de personas que están en este espacio. Cabe precisar que surge la inquietud, bueno, hay un preámbulo muy importante en el mes de marzo, ¿no? Inicia este periodo de contingencia sanitaria que nos ha obligado a modificar y que nos ha obligado obviamente a dar respuesta con la modalidad a distancia. Y han surgido desafíos, y uno de los enormes desafíos que han surgido es garantizar la comunicación permanente en todo el proceso educativo. Entonces, se ha lanzado una serie de acciones solidarias, tanto para el personal docente, para todos directivos, los integrantes, exactamente. Entonces, todos tenían su rol muy definidos. Muy definidas. Exactamente. Sí. Y en un marco de ética de cuidado, en un marco de solidaridad, de acompañamiento al otro, se ha dado seguimiento a través de toda la estructura educativa y que ha permitido ir acompañando estos procesos, haciendo reflexiones sobre la marcha, sobre el mismo proceso educativo. Ya casi hicimos un año, ¿no? Entonces, fue un año en donde se han tenido que ajustar procesos. Cosas, sí. Los docentes, a través de los espacios en los consejos técnicos, han venido reflexionando y han venido enmarcando ciertas acciones, pero a un año de contingencia se consideró generar este espacio y este encuentro, como decir, a un año, o sea, qué logros, qué dificultades hemos experimentado, ponerlos al común, correcto, abrir sí. un espacio de encuentros para poder en estas reflexiones profundas empezar a resignificar, repensar las prácticas y poder hacer un balance importante de qué tanto hemos avanzado en lo individual y creo que lo más importante de forma colectiva, que es el propósito del espacio y del acontecimiento que se está llevando en este momento en el Estado. Entonces es un foro emblemático, como tú dices, porque se cumple un año, ya estamos en la fecha de que se fueron los alumnos a sus casas y los docentes empezaron a tener estas estrategias nuevas, porque yo te iba a preguntar cuál es la diferencia entre este foro y los consejos técnicos, en donde también se dan puntos de encuentro, en donde también se comparten experiencias, pero ya lo dijiste, o sea, es como emblemático del año que llevamos para hacer como un resumen o como un compendio de cómo nos fue, si nos fue bien en esto, nos fue mal en lo otro, no sé, Carla, tú qué. Una reflexión, más que nada queremos eso, que todas las figuras educativas que están en este foro el día de hoy lleguen a esa reflexión, intercambien los puntos de vista, cuáles fueron sus fortalezas, qué estrategias les ayudaron en este modelo educativo a distancia que se ha trazado durante un año. El día de hoy están reunidos todas las figuras educativas, bien lo decía la maestra Maribel, desde los docentes, jefes de sector, supervisores, asesores técnicos pedagógicos y directores y subdirectores. Quiero decirte que hemos tenido una respuesta muy favorable de todos los maestros y maestras. Este foro están participando con mucha actitud, con mucha energía. Y bueno, aquí tenemos un total de participantes de 65,800 figuras educativas. Imagínate, se dice fácil, ¿no? Sí. Quiero decirte que estamos teniendo hoy desde las 9 de la mañana participación constante de los maestros y este dato sube a 68,350 figuras educativas, contemplando, como ya lo mencionaba, directores, personal con funciones de supervisión, y bueno, con el apoyo de estas personas y estos docentes que fungieron como una comisión de moderadores. Moderadores de cada una de las salas virtuales. Cada sala virtual. Qué organización, ¿eh? Sí, tenía 25 docentes en cada sala virtual. Es decir, bueno, aquí tenemos ya 54,441 docentes, 1,710 figuras que fungen con la función de supervisores y 9,639 directores y subdirectores. Para este inicio, hoy a las 9 de la mañana,
Hubo una plenaria de parte de la dependencia. Posteriormente, a las 10 de la mañana, se fueron a estas salas virtuales donde hubo esta reflexión entre todos los docentes por niveles educativos, desde inicial, preescolar, primaria, secundarias, en sus diferentes modalidades que son técnicas, telesecundarias, generales, así como media superior, indígena, especial. Están colaborando en todo este proyecto que enfatiza este modelo de educación a distancia y el compromiso que tienen los maestros ante la educación en el estado de Puebla. Y bueno, de estas cifras que veían en esta tabla, obviamente ha habido modificaciones porque desde las 9 de la mañana pues empezaron a tener más afluencia, ¿no? Efectivamente. Comentarte que obviamente el día emblemático es hoy, pero hubo toda una semana intensa donde obviamente se definieron rutas, se definieron obviamente formas, la estructura y la organización. Esa organización fue por niveles educativos, se hicieron salas por niveles y por función. Entonces, hay grupos de moderadores y de participantes, obviamente que fue en la organización, de inicial, de preescolar, de primarias, secundarias, generales, técnicas, telesecundarias, educación especial, educación física, educación para adulto, educación media superior, educación indígena. Están conformados los grupos de 25 personas. Y entonces están conformados por función. Hay grupos de docentes, grupos de directores y grupos de personal con funciones de supervisión. Y cada uno tiene el tema propio, ¿no? Exactamente. A nivel educativo, de alguna manera. Se pensó obviamente como recuperar las experiencias y sobre todo reconstruir los contextos que van como redefiniendo las prácticas y van configurando sentidos al interior de los colectivos. Para la organización se tuvo una semana intensa también, que fue la semana pasada, en donde se estuvo dando inducción y capacitación. Se estuvieron teniendo desde el acceso a la plataforma, porque es un foro totalmente en plataforma, en formato virtual. Claro, totalmente. Entonces, son aproximadamente el número 2,734 salas virtuales, grupos que están y hasta... Si estamos en este momento a las 12:02, aproximadamente estar por dar término ya esta actividad en grupos de reflexión, donde estuvieron reflexionando simultáneamente, reconstruyendo estos contextos y estas prácticas. Desde temprano hubo una conferencia, me imagino, y bueno, hay algunas preguntas específicas que se dieron durante estas aulas. Se inició con una conferencia magistral a cargo del doctor Melitón Lozano. Él fue el titular y habló obviamente hizo hincapié y mucho énfasis en la práctica reflexiva desde la perspectiva de la ética del cuidado, ¿no? La participación obviamente invitó a los colectivos en ese sentido de aprovechar y generar estos espacios para poder reflexionar sobre su función, para poder reflexionar sobre las prácticas hacia una reflexión crítica, hacia procesos analíticos que permita ir abriendo espacios de encuentros. Entonces, el énfasis lo puso que, bueno, es importante hacer estas reflexiones en lo individual, pero cuando uno lo comparte y cuando uno se siente acompañado, estos procesos y las prácticas se enriquecen. Y básicamente hacia ahí va el énfasis. Inició con la conferencia, inmediatamente después de las conferencias todos pasaron a las salas virtuales. En estructura conformados por 25 y coordinados por un moderador. Y ese moderador tenía la función de poder conducir la discusión al interior de la sala por medio de 5 preguntas reflexivas. Entonces, son preguntas muy bien estructuradas, muy, muy bien pensadas, que lo que buscaban era precisamente incitar, ¿no? Promover y ayudar al colectivo para que pudiera entrar a estos procesos de Todos los discusión. grupos mostraron esas 5 preguntas. Exactamente. Por ejemplo, la primera pregunta: de las acciones solidarias que me corresponden en el marco de las acciones solidarias, ¿qué resultados positivos he obtenido? ¿Cómo ha influido el trabajo en equipo? Bien. Entonces, de pronto hay esas acciones que se han ido definiendo por figuras, ¿no? Claro, y cada quien dirá algo basado en su experiencia, ¿no?
Exactamente. Entonces, esa fue la primera pregunta. Por mencionarte la última pregunta, ¿de qué manera me ha edificado mi labor educativo en tiempos de pandemia? ¿No? Al final, después de este proceso, ¿cómo eso ha contribuido para que me reconfigure en mi ser y en mi hacer? Que eso creo que es Porque es también muy hay que hablar de un importante. enriquecimiento, y eso lo hemos visto en diferentes charlas que hemos tenido aquí en este programa, ¿no? Es correcto. Pues es muy interesante todo esto. Ha habido también sesiones sincrónicas que no sé si nos pudieras platicar o nos pudieran platicar cómo han sido estas sesiones, cómo se han llevado a cabo. Claro que sí. Previo, como ya lo decíamos, a este foro, los moderadores tuvieron una capacitación. Y déjame decirte que con base a estas 5 preguntas, ellos se prepararon, llevaron sus presentaciones para tener esa empatía y ese acercamiento a todos los 25 integrantes que estuvieron en ese grupo. En esta sesión, bueno, ¿qué queremos? Crear estos grupos de reflexión, generando y creando espacios de aprendizaje que tomen como materia prima estas prácticas educativas, convirtiendo la experiencia en un trayecto formativo. ¿No? Crear esta vinculación con las acciones solidarias que desde las figuras educativas, desde los docentes, han tenido, y bueno, ¿cuál es el énfasis? ¿Cuál es el propósito? Tener procesos reflexivos que hacen alusión a la introspección, reflexión en la acción y la metacognición. Tenemos que explorar todas estas ¿Esto qué quiere decir? Si experiencias. nos lo puedes desglosar un poquito. Sí, claro. Bueno, tenemos que empezar desde uno mismo como docente. Tenemos que empezar a crear procesos de cuál fue mi labor educativa, cómo ha impactado, cómo ha enriquecido esto al alumno, cómo he generado estos espacios también de metacognición a través del uno propio, del docente en colectivo, ¿no? Para poder tener esta resiliencia ante toda la comunidad educativa. Lo que queremos es esto, que todas las acciones solidarias que se están reflejando en este momento se lleguen a la reflexión, a la profundización de aquellos elementos que sí nos apoyaron en todo este modelo de educación a distancia. Claro, y es que si llegamos a una reflexión pero luego no hacemos nada, como que no sirve, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso es la intención, partir de hacer consciente, generar el espacio, reflexionar para poder resignificar nuestras prácticas, para ir a la acción y dar una respuesta, ¿no? Partiendo que siempre es la forma como respondemos. Sobre ese sentido, se crearon ambientes y condiciones para favorecer esos procesos al interior de los grupos. A veces pensamos, para reflexionar también hay ciertas condiciones, claro, y hay ciertos niveles y ciertos procesos, ¿no? Entonces, previendo eso, se diseñó una guía para el moderador con la intención de ir poniendo un marco común al interior de los grupos y poder orientar también la participación y los roles de los moderadores. Se puso mucho énfasis que no en los grupos de discusión tiene ciertas características y no se buscan respuestas correctas o incorrectas o quién tiene la razón. Claro, a ver quién aporta más o quién aporta menos o quién tiene la razón o no. Sino desde el ambiente y la condición, que lo que se generó es un espacio de encuentros, de apertura, para poder identificar las dificultades y los contextos del otro. Claro. Y poder entender que a través de las experiencias y de lo que el compañero docente experimenta en su contexto, en su nivel, en su centro de trabajo, responde a una serie de condiciones y de características que pueden ser similares, pero que también pueden ser diversas y distintas. Sí, entonces, se trató de orientar ciertas condiciones para que pudieran darse estos procesos de reflexión al interior de las salas virtuales, ¿no? Por ejemplo, se establecieron ciertos rasgos en el moderador. Uno, pues primero, la conciencia individual de que los participantes y todos los asistentes obviamente pertenecen y corresponden a diversos contextos. Y entonces las experiencias también son distintas. Y que en una relación de apertura y de escuchar al otro permito reconocerme, identificarme o comprender también la práctica del otro. Claro.
la sensibilidad para recuperar también las participaciones de los asistentes y de los participantes, ¿no? Lo que le llamamos la empatía intelectual es otro de los factores. La escucha activa, promover el diálogo y la reflexión en un ambiente de confianza. Claro. Entonces, la capacidad para concretar las ideas, ¿no? Y como para poder a veces, ¿no? En los grupos de pronto nos dispersamos, pero creo que ese es un factor y hay que en esa cuestión como para poder, obviamente, claro, en las cinco preguntas y no perdiendo el propósito, la intención de la reflexión. Claro. Entonces, lo que se promovió fue la imparcialidad dentro de esos espacios, la empatía intelectual, la autonomía intelectual también, ¿no? En este respeto también, que es un espacio abierto, y también que cada quien se mostrara en esa apertura de cómo y en cuanto es, ¿no? Sí. Y con esta también conciencia de que está bien a veces también expresar los puntos en donde no concordamos. Sí, claro. Pero obviamente son contextos y formas de ver distintas, sí, respetables, y que no es con la persona, pero que puede ayudarnos a ver otros puntos de vista, y que eso nos ayuda también a ir reconstruyendo y reconfigurando los contextos. Así es. Entonces, y de estos grupos, de estas aulas virtuales de 25 personas cada una, pues va a salir, de ahí se va a cosechar, ¿no? De a ver qué se obtuvo, qué reflexiones se obtuvieron, cómo se va a enriquecer este foro con todo lo que ahí se haya expuesto. Bueno, tuvieron 2 horas de trabajo, de 10 a 12 del día. Y bueno, aquí se buscó que ningún maestro fuera juzgado, que ningún maestro tuviera temor a expresar cómo le fue, qué ha pasado. Claro. Y bueno, el moderador, dentro de sus funciones, es recopilar toda esa información y llegar a esas conclusiones que por salas se han creado a través de las 5 preguntas que ya la maestra Maribel mencionó algunas. Ajá. Y después lo que se quiere crear son memorias. Ser memorias de todas las experiencias enriquecedoras, y también, bueno, aquellas que hay que fortalecer para que estén a la disposición de todos las y los docentes, ¿no? También se va a crear, bueno, se creó ya el formulario donde es una evaluación del foro para evaluar bien esta dinámica. Vamos a retroalimentar todo lo que el docente nos diga para poder mejorar en estas acciones solidarias y poder enriquecer estos momentos. Entonces, de todo este encuentro va a haber una recuperación de todo lo que ahí se dijo, todo lo que ahí se discutió, se reflexionó, se va a generar algún tipo de documento, va a haber alguna publicación. ¿Qué va a haber? Es correcto, esa es la intención. Hubieron 2 rutas. Una, hubieron 50 docentes que estuvieron como observadores itinerantes. Entonces, ellos estuvieron entrando a 3 a 4 salas simultáneamente, o sea, iban 20 minutos, de tal forma que fueron 5 preguntas divididas en 3 bloques. Entonces, en los primeros 20 minutos se abordaron el primer bloque de preguntas, y eso permitía las personas que participaron como observadores itinerantes ver lo que sucedía al interior de las salas, las dinámicas, ir analizando los procesos, ir identificando como cuáles son esas voces, eso es lo importante, recuperar las voces desde adentro y desde abajo, sí, que es lo que obviamente se busca. Y iban recuperando por bloques. Entonces, al final, que en este momento están en la parte de la plenaria, según la agenda del foro. Ya se tienen que ir, por cierto. Estamos recuperando en la parte de la plenaria. Sí, sí. Era poder, esas personas que entraron como observadores itinerantes, más los directores de nivel, también tuvieron acceso a poder participar en las salas. El doctor Melitón Lozano también estuvo participando al interior de las salas, al igual que la doctora Coral y el personal estuvieron aquí, allá. Obviamente para ir identificando, sintiendo, claro, reconociendo el sentir, lo que los docentes están experimentando, como cuáles son esas experiencias, dificultades y todo, claro, lo que han vivido en todo este año, sí, que parece nada, pero... Es que no es lo mismo hacer esto a 2 meses de tener aprendizaje en casa, claro, que a 1 año, ¿no? Exactamente, entonces... Creo que las ideas se tienen como muy claras, ¿no? Exactamente, entonces a 1 año hacer este balance, qué tanto hemos cambiado y nos ha cambiado, y cómo la percepción de la educación, de lo que hacemos
o sea, se ha ido adaptando. Entonces, esa era la finalidad, ir recuperando estos comentarios, esas experiencias, para poder compartirlos en el momento de plenaria. Entonces, están en las aulas virtuales, en los grupos de reflexión, y yo creo que ya están en la parte de plenaria en este momento. Entonces, los observadores itinerantes tenían eso de ir registrando de manera inmediata lo que acontecía al interior de las salas para generar una información, un concentrado muy específico, muy en tiempo real de lo que está sucediendo y cuáles fueron esas voces de todos los niveles, de los grupos y de las funciones. Además, interesante que a todos los participantes se les va a realizar como esta encuesta de participación para que valoren y se retroalimenten de todo lo que ahí sucedió, ¿no? Esa es una, Nuria, la información para el momento de plenaria. El segundo producto de la sesión, o sea, los moderadores, se generó una relatoría vía formulario, donde van a tener del 22 al 24 de marzo para poder, después de que entraron a la sala, dieron la opción grabar, el video, grabaron su sesión y van a tener 3 días para poder descargar el video, analizar con calma qué pasó y vía formulario se emitió una relatoría para que ellos registren y reporten las principales voces y las principales conclusiones de estas 5 preguntas. Obviamente el propósito es organizar la información, sistematizarla, para publicar y hacer una publicación de la memoria del foro educativo. Que va a estar muy interesante todo lo que hoy se haya dicho en este foro y que servirá de aquí en adelante. No sabemos todavía cuánto tiempo será, pero desde luego enriquecerá la educación. Claro que sí, esto es incierto todavía por el momento y bueno, creo que estos espacios que han creado para que los maestros puedan comentar todas sus experiencias van a elevar la calidad y la excelencia educativa que el Estado de Puebla está buscando. Claro, esa es la idea. Así que, bueno, pues este foro ya está prácticamente en esta etapa final esta mañana, pero bueno, de aquí se van a exponer muchos datos, mucha retroalimentación, muchas historias compartidas, pues todo lo que se necesita para saber vamos bien, tenemos estos retos, vamos a darle un poquito más de cauce a otro rubro. Creo que es muy importante a un año hacer una valoración así. Exactamente, la estructura de las preguntas van en esa lógica. Claro. Reconocer lo que hemos logrado, las principales dificultades y lo que nos está faltando por hacer. Así es. Entonces es a la luz de esta humildad intelectual, de estos espacios de apertura y de encuentro, poder encontrar respuestas desde adentro y desde abajo. Así es. Pues muchísimas gracias, Maribel Filigrana López, maestra en Educación y Necesidades Educativas Especiales. Yo sé que ahorita van a conectarse otra vez con este foro porque pues están ustedes también participando, ¿no? De alguna manera se salieron un poquito para darnos a conocer esta información que es importante. Y a Carla Liliana Ixtepan Tejero, maestra en lectoescritura para la educación básica también, muchísimas gracias. Y no sé si quieran añadir algo con respecto al tema de hoy. Pues en beneficio solamente, seguramente lo que ha acontecido es algo inédito. Es algo que nos emociona mucho por ver la participación y el entusiasmo y al ingreso de las salas, o sea, realmente ver la autonomía en la cual los docentes y el compromiso en el cual se asumieron y que de seguro va a ser a beneficio de todas y de todos. Eso estamos seguros. Muchísimas gracias a las dos, Maribel, Carla, muy amables. Gracias también a Alejandro Filiberto y Autensi Cruz por apoyarnos como intérprete en lengua de señas mexicana. Recuerde que mañana tenemos una cita. Rápidamente les doy el teléfono del proceso de preinscripción, que ya son los últimos días, y es el 2223-095560, repito, 2223-095560, que le atenderán en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, para que usted acuda a su CORDE, sepa qué documentos tiene que llevar. Unos días más estará para su servicio esta línea. Agradecemos mucho su presencia, que tengan buena tarde, y mañana tenemos una cita en punto de las 12 de la A a la Z, Puebla en Casa. Pasen buena tarde. Gracias. Esto fue De la A a la Z, Puebla en Casa. Un viaje por el conocimiento de las nuevas tendencias digitales en la educación.